Bienvenidas amigas y amigos un día más aquí a Deporte Aragonés, vuestro canal de referencia sobre el deporte aragonés, un canal de YouTube, un medio de comunicación, de Twitch, una forma de entretenimiento que se dedica al deporte aragonés y que se dedica a solucionar problemas de audio cada 2 por 3. Y creo que ya he encontrado cuál era la fuente de esos problemas. Y es que creo que se desconectaba el móvil como webcam y entonces el micrófono dejaba de funcionar. Pero no sé por qué la cámara sí funcionaba. Un misterio, misterios de la informática que yo no voy a entrar. Entonces, como habíamos empezado ya un poco el directo, pero tampoco mucho, pues voy a empezar a recapitular y vamos a hablar de esas maravillosas victorias de Sociedad Deportiva Huesca y Casa de Zaragoza, que son buenas, no, buenísimas noticias. Y también una gran noticia para los fans del Real Zaragoza, como es esa destitución de Carcedo y de Torrecilla como director deportivo en el caso de Torrecilla y como entrenador en el caso de Carcedo del Real Zaragoza. Es un poco triste alegrarse de que a uno lo echen de su trabajo, es un poco triste celebrar que alguien se vaya al paro, pero la verdad es que los aficionados del Real Zaragoza estaban hasta las bolas, y yo también incluido, porque soy aficionado del Real Zaragoza y también soy aficionado de este pedazo de club como es el Arsenal FC, que va primero en la Premier League y estoy muy contento con ellos. En fin, ya hablaré luego un poco más del Arsenal. Pero el caso es que pues estábamos hasta las bolas de ellos porque los resultados no salían bien. Su trabajo no estaba siendo nada bueno, la verdad. Así que pues había un poco de problemas con ellos. Una lástima que se haya ido el audio cuando tenían 9 espectadores, que es la cifra más alta de este canal, vamos, desde que se creó. Pero bueno, espero que vuelvan, que seguro que lo harán porque eran todos unos cracks. El caso es que vamos a hablar ya del Casa de Zaragoza, que bueno, ha conseguido ese primer triunfo brutal, como se ha vencido al Real Madrid. Y para empezar a hablar del Casa de Zaragoza, pues tenemos algo nuevo que ya habíais visto. La mayoría de gente ya lo había visto. Y ahora creo que debería hacer así. Pim, pam. Ahí lo tenéis. Madre mía. Voy a dejar de hablar un poco porque voy a poner un musicote. Y bueno, estaba silenciado, maravilloso. En fin, qué problemas con el audio, señores. Madre de Dios. 9489, muy buenas noches, comentaba David. Creo que habrás vivido el partido en el... Uy, me dejo la música puesta, la verdad. Esto es una locura, tengo demasiadas cosas. Ya está, ya está. Madre mía. Demasiadas cosas funcionando, mi cabeza va a 100 por hora, además estoy diciendo cosas que ya había dicho antes, en fin, todo mal. Pero bueno, el caso es que victoria 94-89, espectacular, increíble, maravillosa. El titular del directo, por supuesto, euforia por las nubes, que ya lo he dicho antes. Y el orden de actualidad, pues dicta que empecemos por el Casademón. Que por cierto, David, si no lo habías visto, en el guión, que lo he hecho un poco antes, ponía derrota ante el Real Madrid. No sé si se verá, tenía que haberlo hecho con la pantalla completa. Ahí está. Derrota
XX ante el Real Madrid. Para poner exactamente la puntuación, estaban esas X, por supuesto. Y, en fin. Epa. No, sí, vale, que me he rayado por un segundo. Es que son muchos botones, chicos, son muchos botones, pero hay que ir rapidez. Así que de nada, por ese contragafe, ya me lo agradecerá el Casademont, pero bueno, con esta victoria yo me doy por satisfecho. Muy buen inicio de esos dos... Perdón, que me muero. En esos dos primeros cuartos del Casademont Zaragoza empezó arrollando, con muy buena defensa, con un ritmo altísimo, con mucha velocidad de circulación de balón, con movimientos constantes. Madre mía, qué maravilla es ver un equipo de baloncesto jugar así. Y qué ganas había de volver a ver al Casademont Zaragoza jugar así, porque madre mía, es que jugábamos fatal comparado con antes. O sea, no había movimientos hacia canasta, no había desdobles, no había bloqueos, no había movimiento de balón. Era horrible, sinceramente. Y que ahora que vemos este partido, es que esto es otro deporte completamente diferente. Victoria ante un equipo, pues, un Goliat de la categoría. David derriba a Goliat, será mi titular también de este partido. Muy buena defensa para después salir al contragolpe. Polipka me gustó mucho en los primeros dos cuartos. He de decir que el tercero prácticamente no lo he visto, solo lo he oído. Lo tenía en la tele, pero como podcast, porque estaba preparando el guión. Y el cuarto, pues parecido. He visto los últimos 3-4 minutos de partido. Maravilloso Polipka en esos primeros momentos, muy activo en ataque. El Real Madrid aún así conseguía anotar, pero les sudaba, vamos, sangre, sudor, tinta, lágrimas. Tenía que sudar de todo, tenía que salir de todo de su cuerpo para conseguir mantenerse en el partido al final, porque con el ritmo que llevaba el Casademont, los despistes defensivos del Madrid, el balance defensivo que era pésimo, pues el Casademont habría arrollado al Real Madrid, vamos, sin ningún tipo de duda. La anotación estaba disparada y el Real Madrid, pues bueno, conseguía acercarse o mantenerse al menos en ritmo, sobre todo a través de Sergio Llull y también de Sergio Rodríguez. En el segundo cuarto, pues el partido ha seguido más o menos igual y el balance defensivo de Madrid ha sido terrible. O sea, ha habido jugadas en las que tenían un jugador en el suelo y no defendía a nadie. Eso ha sido, de verdad, que terrible. 48-36 ha sido la anotación al descanso. Y el ritmo ha seguido siendo frenético. Me costaba seguir el partido, incluso oyéndolo. Ha sido increíble, qué velocidad, madre mía, 94 puntos. Es que ya estoy flipando. 94-89 la victoria, que desata la euforia al vencer al equipo más poderoso de la categoría. Y además al romper esa racha de 7 partidos, ¿no? De 6 partidos consecutivos perdiendo para volver a la victoria. Y para volver a la victoria y para celebrar esa victoria y ese regreso también de Porfirio Fisac, que por fin consigue una victoria, vuelve la botella de cristal, vuelve la vieja botella de cristal al canal, que seguro que teníais muchísimas ganas de ver y seguro que la echabais de menos. Y voy a echar un traguito porque me estoy quedando ya sin voz. En fin, comentadme qué os ha parecido el partido. Vamos, me ha costado muchísimo seguirlo. Ha sido brutal. De verdad que, no sé, estoy todavía con la euforia por las nubes. Estoy desatado, madre mía. Y venir aquí en directo no sé si ha sido buena idea hacerlo tan rápido. Pero bueno. Las claves del partido. Pues yo voy a dar dos porque, como os digo, no lo he seguido mucho y tampoco he prestado muchísima atención. Pero para mí, una clave ha sido que la energía del equipo es otra. O sea, a este equipo le han cambiado las pilas, ha cambiado la batería, ha cambiado de mando, ha puesto las pilas en su sitio, o sea, ha cambiado todo, absolutamente todo. El mando no nos funcionaba, pues hemos tirado el mando, hemos cogido otro, hemos puesto pilas y las hemos puesto bien en su sitio y en su orientación y todo ha funcionado perfecto. Y el Casademont Zaragoza ha sido un equipo espectacular y ha hecho un partido, vamos, de rechupete. Increíble ese partido, esa energía ha sido totalmente distinta. La comunión con la grada también es importantísima. 94-89 ha sido solo 5 puntos de diferencia. Y en los últimos momentos estábamos ahí un poco de zozobra, pero la afición siempre apoyando al Casademont y lo ha hecho maravillosamente hoy. Además, otra de las claves que doy es que hemos conseguido también, por fin, enchufarnos en el triple. Ha sido muy importante. Creo que hacía muchísimo tiempo que no conseguíamos unas anotaciones así tan buenas. Voy a ir abriendo la página de la ACB para ver esos triples, porque bueno, y esas estadísticas en general, porque ha sido una gran victoria. No me ha dado tiempo, por supuesto, a mirar las estadísticas y bueno, las veremos así todos juntos. Voy a ir abriéndolas.
Ya que la página de la ACB no es que vaya muy rápida. Vaya, pues ahora sí que va rápida, ¿eh? Eso será que, como es el Madrid, ¿verdad? En fin, en fin. Y por último, la última clave. Bueno, victoria coral, como le gustan a Porfirio Fisac. Un partido en el que todos los jugadores del Casademont han aportado, todos lo han hecho bien en algún momento, todos han sido importantes. O sea, no sé deciros quién lo ha hecho mal hoy. O sea, Polipka quizás no ha sido el que más ha anotado, pero ha jugado muy bien, ha tenido mucho dinamismo en esos primeros cuartos, ha defendido muy bien, ha movido el balón. O sea, la verdad, a mí me ha gustado muchísimo todo el Casademont. Y estas victorias corales a Porfirio Fisac le encantaba cuando teníamos a Ennis, a Brusino, a DJ Silly, a toda esa gente que tanto echamos de menos, la verdad. Y que, bueno, pues nos permitían llegar a donde llegábamos. Y estas victorias corales pues nos permitirán salvar la categoría, que ahora mismo es el objetivo, vamos, básico del Casademont Zaragoza. Un Casademont Zaragoza que, bueno, vamos a ir a ver viendo ya. A ver si consigo atinar, porque ahora es complicado. A ver, a ver, a ver, a ver. Escenas. Bueno, si lo tenemos ya puesta, ¿no? Vale, pero ahora lo que tengo que poner es la pantalla del ordenador, que estoy un poco, vamos, desubicado todavía. Ahí lo tenéis, los parciales 20-13 en el primer cuarto, 28-23 en el segundo, 23-22 en el tercero y en el cuarto ahí se nos ha ido un poco la mano, 23-31, pero bueno, no ha sido suficiente para que el Madrid le diese la vuelta. Vamos a ver esos números, vamos a flipar con Jessup, que ha sido, vamos, el salvador, ha dado su vida por nosotros hoy Jessup, 28 puntazos. Y voy a mirar un segundo una cosa, vale, estaba mirando al móvil y tenía que mirar a esta cámara. En fin, ahí está, 28 puntazos Jessup, 5 de 9 en tiros de 2, 4 de 8 en tiros de 3, 50%, no está mal. 6 de 7 en tiros de 1, 6 rebotes, o sea, increíble. Ha sido el jugador de Castellón que más rebotes ha cogido, además defensivos 4 de ellos, o sea, brutal. En fin, Jessup ha hecho un partido increíble, la verdad. Es que 3 asistencias además. ¿Y cuántos créditos de valoración? 31. Es que más créditos de valoración que puntos, increíble. Qué barbaridad de partido. Por fin Jessup rinde al nivel que se esperaba. Bueno, creo que ha superado el nivel que se esperaba, pero aún así ha sido un gran partido de Jessup, no hay ninguna duda. Y también ha sido un gran partido de Linason. En mi opinión ha sido un gran partido, la verdad, lo ha hecho muy bien. Es verdad que se ha cometido esas 5 faltas. Y esos dos jugadores son los que destaco en ese top 3, que no lo he dicho antes, pero bueno, este es el top 3. Jessup en primer lugar porque ha sido espectacular. Linas en el segundo, que a mí me ha encantado cómo ha dominado la pintura, cómo se ha impuesto en algunas fases al bueno de Tavares. 11 puntos para Linason en 14 minutos, 4 de 4 en tiros de 2, maravilloso, y 3 de 3 en tiros de 1, así que muy bien. 4 rebotes además, 2 defensivos y 2 ofensivos. 3 balones perdidos, bueno, una lástima, pero bueno, ya sabéis que pierde de vez en cuando alguno. Un tapón, así que muy bien. Esa M no sé qué es, igual David lo sabe. Esa M no sé qué es. Interesante. Y 4 faltas, sí. Pero F no es las faltas, ¿no? Porque ha cometido 5. Bueno. En fin, 12 créditos de valoración. Fijaos que Radonjic está mejor valorado porque Radonjic también ha hecho un gran partido. Pero a mí me gusta más Linason y creo que tiene también mucha importancia que Linason empiece a sumar y Linason empiece a ser el que era con Porfirio Fisac, que era un pivot pues muy dominante, muy importante, dominante en sus buenos días, la verdad, que eran 1 de cada 3 y veremos si consigue regularidad por fin el bueno de Trigby. Y por último quiero hablar de un jugador que, bueno, no está entre los mejores valorados, creo, bueno, sí, tiene 11 créditos de valoración y es Adai Mara. ¿Qué minutos de Mara? O sea, 8 puntos en 8 minutos, pero moviendo el balón muy bien, 4 rebotes, una asistencia en solo 8 minutos de juego. Es que este chico cuando se consiga, cuando termine los estudios, vamos a decirlo, y consiga entrenar con regularidad, vamos, va a ser increíble. Yo ya me estoy haciendo, vamos, la boca agua. Y para agua, la que tengo aquí preparada. La que decía agua y ya me quedo sin voz. Vamos a dar un traguito. Joder, dura esta apertura, va dura. En fin, 8 puntazos y Mara que ha estado pues muy bien. A mí me ha gustado muchísimo. Es un jugador que tiene mucha movilidad, que se mueve bien, que entiende baloncesto. No sé, es un jugador muy, muy interesante. Y pasamos a lo quiero en mi equipo, ¿vale? No quiero dar mucha cancha al Casademont, nunca mejor dicho lo de cancha.
porque no lo he visto tanto, no puedo analizar tanto, entonces mejor prefiero no hablar tanto de algo que no he visto al 100%. ¿Y lo quiero en mi equipo? Pues bueno, yo personalmente quería a Sergio Rodríguez o a Sergi Llull, que bueno, 17 puntos de Llull, ha hecho más que Sergio Rodríguez, pero el Chacho mueve la pelota muchísimo, la mueve muy bien. Los dos son bases, bueno, Llull puede jugar de base, o creo que ahora ya es más base que escolta, ¿no? Que me corrijan si me equivoco, que por supuesto me equivocaré. 15 créditos de valoración, el más valorado junto con Zonja, así que bueno, creo que son tanto él como el Chacho, que el Chacho cuánto ha tenido, 10, está bastante bien. Han tenido, vamos, buenísima, grandísima importancia en el que el Real Madrid se haya mantenido ahí. Y creo que además, bueno, aportarían justo lo que necesita el Casademont, que es experiencia, que es baloncesto, que es inteligencia y ritmo. Y eso al Casademont le vendría de perlas. Y solo con uno de ellos dos, yo creo que el Casademont ya se salvaría, vamos, dentro de 20 jornadas, si es que, bueno, de 20 no, pero de 10 jornadas si siguen esta línea que llevan hoy, claro, pero hoy creo que ha sido un día en el que todos han estado en su momento más alto. Veremos cómo funciona el equipo cuando el momento no sea tan alto o hay algunos que estén en un momento bueno, otros no tanto. En fin, habrá que ver cómo evoluciona este Casademont. Y ahora vamos a pasar a ver mi rostro. Muy buena esa victoria del Casademont. La verdad es que yo estoy todavía flipando con lo que he visto. O sea, ha sido increíble. Voy a ver un poco los comentarios de David, que seguro que me corrige de alguna cosa que he dicho. Enorme Jessup hoy le he llamado el fallador a comienzo del partido. Ah, pues mira. No será... Y al fin ha sido tirador, metedor. Sí, sí, la verdad es que mejor ser metedor. O sea, hay que tirar para meterlas, eso está claro. Pero bueno, él las metía hoy, vamos, una barbaridad. Ha sido brutal. Y voy a ver un poco la iluminación porque no me está gustando. Qué duro basto. Ahí. Ahí mejor, que se vea Cani. Eso es. Bueno, sí se me ve un poco oscuro. Un poco bronceado. Mejor. Mejor todavía. Aunque me voy a quedar ciego si miro la cámara. Pero bien. Bueno, pues el Casademont Zaragoza, que por fin ha conseguido ese triunfo. Yo estoy maravillado con lo que he visto hoy. La verdad es que ha sido increíble. Jessup me ha encantado, por supuesto. Tenía muchas ganas de que estuviese al nivel esperado o por encima de él. Y hablando de un equipo que va de rojo, voy a hablaros un poco de esta camiseta. Que bueno, me he puesto una chaqueta porque tengo frío. Porque hace frío. La verdad es que ya ha llegado el fresquito. Ahí está la camiseta del Arsenal, camisetón. Además retro. Y me voy a quitar la chaqueta porque ya he entrado en calor. Ha sido empezar a hablar del Casademont y ahora empezar a hablar del Arsenal. Y entro en calor porque es que... Madre mía, qué calor da el conjunto Gunner, que me encanta ver jugar a fútbol, es increíble cómo juega los de Arteta. Y estoy muy feliz porque hay jugadores que lo han pasado muy mal en el Arsenal, como Granit Xhaka o incluso Kieran Tierney, por ejemplo. Y ahora están teniendo un momento muy bueno y un momento en el que se sienten importantes, aunque Tierney no tanto. Y están saliendo las cosas muy bien y la afición está a tope con ellos y ellos están súper felices y yo me alegro muchísimo por esa... Es una espiral de buenos resultados, de bien, de que todo va bien, ¿no? Que luego hablaremos también de una espiral de que quizás la cosa no va bien, que es en otro sitio. Pero bueno, maravilloso el Arsenal, como digo, que es uno de mis equipos. El otro es el Real Zaragoza. Vamos a hablar un poco del Real Zaragoza porque hay que hablar en clave despidos, ¿no? En clave despidos, Casa de Carcedo y Torrecilla se van. La verdad es que yo me alegro bastante. Además iba a mirarlo, pero creo que de todos los entrenadores que han pasado por el equipo en segunda división, para mí es el que más merece el despido. O sea, creo que Idiáquez, por ejemplo, le podían haber dejado alguna jornada más. Creo que Luis Milla también se podía haber ganado alguna jornada más. Creo que... Bueno, Luis Carreras estuvo más tiempo. No sé quién estuvo así poco tiempo, ahora no caigo. Bueno, Agné. Entre Agné y el bueno de Caracerdo irá la cosa. Para mí está muy bien despedido. Pero quizás un par de jornadas antes habría estado bien. Porque el día de la no victoria ante el Eibar, ese empate a cero
contra 9, terrible. Ese día tiene que ser ultimátum. O sea, o el siguiente partido lo ganas y convenciendo, o te vas. O sea, no tenía más. Y no obstante, he leído por ahí que cobrará 700.000 euros de finiquito. Me parece una cifra que no entiendo. Sinceramente, no la entiendo. No entiendo cómo se hacen los contratos tan mal hasta que me acuerdo que está Raúl Sanllehy de director general. Que bueno, Raúl Sanllehy le hizo muchísimo daño al Arsenal cuando estuvo. Trajo a Nicolás Pepe por 80 millones y la puja estaba en 40, según dijo el propio Lille, que dijo que habían recibido ofertas por 40. Y el Arsenal de repente dio 80. O sea, increíble. Así que bueno, es un jugador que se ha tenido que ir cedido, ¿vale? A un equipo de la liga francesa que yo no recuerdo ni cómo se llama, de esa liga de granjeros. Y que no mete ni un gol y que no hace nada. O sea, vaya bluff. Pues como que podía esperar de Raúl Sanllehy. O sea, yo, desde que supe que Raúl Sanllehy iba a venir, estaba cagado. Tenía el ojete bien cerrado. Y tenía mucho miedo, la verdad. O sea, mucho miedo. Y al final, es que, no sé. Vamos de mal en peor, porque con la fundación la cosa ya estaba yendo muy mal y ahora creo que la propiedad esta que ha llegado, veremos. A ver si funcionan las sinergias, espero que... A ver, todos sabíamos que esta primera temporada era un poco de transición, ¿no? De mantener el equipo, renovar a los que teníamos que renovar, a Francés, a Francho, a Bermejo, tenerlos atados, tenerlos con un buen contrato, que se sientan importantes, tenerlos un año más de desenvolvimiento, madre mía, desenvoltura en la categoría, ya lo he dicho bien, y de ver si para el año siguiente conseguimos que los jugadores que hemos tenido cedidos, por ejemplo, se mantengan en el equipo, den un buen rendimiento, pues tratar de buscar una cesión, otra cesión, o tenerlos en propiedad, o otras fórmulas, o buscar a otros jugadores, o dar un poco un salto de calidad de la temporada siguiente, ¿no? Eso es lo que estoy intentando decir y tanto. Por ejemplo, Simeone. Me parece que es un fichaje interesante. Me parece que es un jugador muy bueno para la categoría. Me parece que es un jugador que puede crecer mucho este año. Veremos el año que viene qué es de él. Porque yo no sé si el Real Zaragoza va a tener el poder de decir... No, Simeone se queda con nosotros, ¿sabes? Va a estar complicado. Yo creo que habrá muchos competidores, pero bueno. Creo que por eso es un buen ejemplo, ¿no? Del proyecto que era en estos 2 años. Y me he traído esta nariz de payaso porque vaya payaso que es Torrecilla, la verdad. O sea, me parece un director deportivo malísimo, al nivel de Narcís Juliá. O sea, igual un pelín por encima, pero vamos, un pelín, ¿eh? Y no le doy ningún mérito en las renovaciones ni de Francho, ni de Francés, ni de Azón, ni de Bermejo. Ningún mérito. Hay que mirar los fichajes, ¿vale? Pape Gueye, de momento, 0 rendimiento. 0, ¿vale? Simeone, bien. Buen rendimiento. Ahí has acertado. Aunque bueno, viene con esa sinergia que vamos. Mollejo viene también de esa sinergia con el Atlético de Madrid, con esas relaciones tan buenas. De momento, bluff. Eugeni fatal. O sea, vaya fraude. Así de claro lo digo, ¿eh? Vaya fraude. No sé cuánto cobrará, habría que verlo. Yo para diciembre igual me lo quito. O sea, así de claro os lo digo. Yo me lo querría quitar. ¿Quién más ha llegado este verano? Bueno, ha llegado uno del que todavía no sabemos ni qué pie calza. Es Jairo Quinteros. Yo no sé ni qué pie calza. El único fichaje que me mola y que le veo sentido es Gabriel Fuentes. Pero está cedido y hay que pagar más de 1 millón para quedarnos con él. Me parece demasiado dinero. Demasiado. No sé si lo pagaremos, pero si has optado por un lateral, que es verdad que el último día de mercado no sé qué, vale. Si has optado por un lateral en el último día de mercado que viene cedido y que vas a tener que pagar bastante dinero para quedarte con él al año que viene, no es una buena operación. No es una buena operación. Porque te puede servir este año y al siguiente, vete a saber. En fin, me la quito ya porque la verdad que duele bastante. Igual tengo hasta la nariz roja ya de por sí. En fin, buenas noticias para el Zaragoza. Yo solo quería decir eso, ¿vale? Me parece que son buenas noticias para el Zaragoza. Veremos quién llega. Mi candidato estrella ya sabéis que era Quique Setién, que se fue al Villarreal y no está yendo nada bien. Y otro de ellos era Paco López, que bueno, me encantaría verle en el Real Zaragoza.
y creo que si hay que hacer algún ajuste tipo vender a Eugeni en diciembre para traer a Paco López ya, lo hago, vamos, con los ojos cerrados. Yo creo que Paco López nos puede llevar a primera. En fin, hablaremos después un poco más de Caracerdo y de Torrecilla. No creo que hablemos ya mucho más, porque ya es historia del Real Zaragoza. Lamentablemente es terrible decir que es historia del Real Zaragoza, como que sea historia, decir historia en cuanto a Torrecilla. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Vamos a pasar a hablar de la Sociedad Deportiva Huesca, que consiguió esa victoria por 1-0. El 1-0ismo en vena el bueno de Cuco Ciganda, ahí está. Victoria por 1-0 ante el filial del Villarreal. Y vamos a ver qué tenemos aquí con la Sociedad Deportiva Huesca. A ver si encuentro la transición, ¿eh? A ver qué tal, a ver si os gusta. A ver cuánto le dais del 1 al 100. Yo creo que le vais a dar un 99. En fin. Allá que va. ¿Qué estaba diciendo? Maravilloso. En fin. Estaba hablando y tenía el micrófono silenciado. Lo que quería decir es que el Huesca, como habéis visto, está on fire. El Alcoraz está en llamas. Está todo el mundo loquísimo en Huesca. Porque el titular del directo de hoy, bueno, del directo, de la sección del Huesca, y de este, al menos de este partido, es que nos esperen. Que nos esperen. Que esperen a la Sociedad Deportiva Huesca. Que la esperen. Que la esperen en el playoff o en el ascenso directo, porque cuidado. Cuidado. Es una locura lo del Huesca, ese 1-0ismo como comentábamos. Y bueno, hablamos ya del partido, porque bueno, lo vi y bueno, cuántas cosas, madre mía, David. Vaya mensaje me has puesto, te tengo que cobrar por semejante mensaje. Buenos gráficos. Además, Sociedad Deportiva Huesca, suerte a Caracerdo. Te tocaba cesarlo, aunque da pena. Pues da pena lo que veíamos en el campo, más que nada. A Torrecilla no le deseo suerte, aunque... Bueno, porque me parece mofas el hombre. Espero que le vaya mal. Y siga dando risas, hostia. Bueno, la verdad que nos seguiremos riendo, que eso estaría bien, pero... En fin, yo no entiendo estos directores deportivos tan malos, la verdad que es increíble. En fin, muy buena victoria de la Sociedad Deportiva Huesca, victoria en casa 1-0 ante el filial del Villarreal, que bueno, es un equipo que puede ser peligroso, o sea, puede tener su peligro. Gerard Valentín, súper dinámico, súper activo en esos primeros 5 minutos. Una lástima que se lesionase, veremos el alcance de la lesión. Aunque es el mejor momento para lesionarse es este, porque ahora tenemos una semana con la Copa del Rey y después ya la siguiente toca jugar. Así que bueno, veremos qué pasa con el bueno de Gerard Valentín, pero ojalá no sea nada porque vamos, está siendo un hombre importantísimo en la Sociedad Deportiva Huesca y un jugador muy muy interesante. Me alegro mucho por su rendimiento y a ver si consigue salir pronto de esa lesión. Tuvo además, en este primera media hora, tuvo Marc Mateu Emanem una ocasión muy clara, un pase de Kento Hashimoto, madre mía, qué pase brutal. Pero después se redimió, porque la falló, después se redimió con ese golazo de falta, brutal el golpeo de Marc Mateu, es verdad que el portero ahí ayuda un poquito, pero muy buen golpeo, buenos minutos del Huesca en ese momento, y entonces ya empezó ese recogimiento, vamos a decir, ese momento en el que el Huesca dice, ok, tenemos los 3 puntos, vamos a por el balón, vamos a tenerlo nosotros, vamos a moverlo, pero tampoco vamos a ir mucho al ataque, que no nos interesa. Así que, bueno, pues llegó ese momento, esa función del Huesca un poco más
un poco más práctica, intentando que corriesen los minutos. Y donde no corren los minutos es en esta maravillosa imagen, que ahí veis a, bueno, la euforia desatada, el Andrés Fernández y Kento Hashimoto abrazados ahí, fundidos en un gran abrazo, que por cierto Andrés Fernández le está partiendo la mandíbula o el cuello, yo creo que el cuello sobre todo está así, que se lo está partiendo. Pulido con, creo que es Cristian Salvador, que está muy contento, que ni se le ve la cara. Y ahí veis, pues bueno, a Timor, a Blasco y a... no lo veo bien. No lo veo bien. Lleva el 6, puede ser. Ahora no recuerdo quién lleva el 6 en el Huesca. ¿Ignasi Vilarrasa puede ser? Creo que sí, creo que era Ignasi. Bueno, en fin, ahí veis a los chicos de Ciganda, la cuconeta que está, vamos, que echa llamas, echa fuego la cuconeta. Y hay que hablar de esas claves del partido, pasamos con ellas. Por supuesto, la primera clave no puede ser otra que el balón parado. La Sociedad Deportiva Huesca, vamos, siempre tiene el balón parado como un arma. Es increíble la cantidad de peligro y la cantidad de daño que hace a balón parado. Y es que solo con Marc Mateu ya tienen un golpeo, bueno, un jugador que la golpea increíble, un jugador que la pone donde quiere, un jugador que le mete una comba y una potencia al balón brutales y que pues hacen que sea un peligro constante. No solo en los saques de esquina, no solo en las faltas indirectas, sino también en las faltas directas. Y así llegó el gol y así lo visteis todos. Y además también en los saques de banda, que tiene una potencia brutal. En saque de banda, eso es increíble. Este hombre se deja, vamos, debe tener una barra de potencia ilimitada, porque cada vez que hace una acción a balón parado, sea con la mano o con el pie, se debería quedar sin barra de potencia y luego la tiene a tope porque tiene otra acción igual. O sea, es increíble. Y es maravilloso tener un jugador pues que te genere tanto peligro, y creo que es lo que el Real Zaragoza buscaba con Eugeni y no está consiguiendo. Segunda clave para mí, muy importante, esa presión tras pérdida en el tercio intermedio, en el segundo tercio del campo, en esa zona media. Increíble cómo presiona el Huesca cuando hay un duelo perdido ahí. Es increíble. Cuando el Huesca pierde un duelo en esa parte del campo, o bien hace rápidamente la falta el jugador que lo ha perdido, y además una falta de estas de te agarro, te pongo la zancadilla así como que no quiero la cosa, o me meto por delante para para hacerte falta, para trabarte, en fin. Hace una falta así como faltita, que no acaba con tarjeta, prácticamente casi nunca. Vaya gallo, casi nunca. Y además, pues eso, aparte de que busquen hacer esa falta, si no llega el jugador a hacer esa falta, ya aparecen otros 2 o 3 o cuantos hagan falta para ayudar. Le hacen rápidamente la ayuda y el jugador rival no puede salir de ahí. Tiene normalmente que empezar dando balón atrás y ya nos organizamos. Pero el Huesca hace una presión brutal cuando pierde el balón en esa zona media, y la verdad es que me encantó cómo la hizo los días del Villarreal. Lo hizo muy bien, estoy muy contento, muy orgulloso de esa presión que hace el conjunto azulgrana, muy bien trabajada por el bueno de Cuco Ciganda. Y por último, pues quiero hablar de una parte del campo de la Real, de la Sociedad Deportiva Huesca, que está funcionando muy bien, aunque no está funcionando como esperaba, porque el titular, o el que yo pensaba que iba a ser titular, no está jugando. Y es el centro del campo. La sala de máquinas del Huesca está siendo, vamos, el motor del equipo. O sea, tienen a un nivel brutal. A Kento Hashimoto está jugando increíble. Estaba a un muy buen nivel Tomeo, el canterano, que no contábamos con él para nada. Está jugando a un nivel muy bueno Cristian Salvador, muy buen nivel de Cristian Salvador. Está jugando a un nivel aceptable Timor, aceptable, vamos a decirlo, ¿vale? No está siendo santo de mi devoción, pero bueno, aceptable. Y además tienes al que yo pensaba que es titular, que es Óscar Silva, que no está jugando muy allá, que no está mucho, que metió un golazo contra el Alavés, pero poco más. Estamos hablando de 5 centrocampistas a un nivel increíble, y además 5 centrocampistas que se ajustan exactamente a lo que Carcedo necesita, y a lo que Carcedo quiere, y a lo que Carcedo pide de un centrocampista, que es trabajo, trabajo y trabajo, y luego, pues bueno, buen trato de balón. Cristian Salvador, por ejemplo, tiene una muy buena conducción. Joder, qué gallos. Tiene una muy buena conducción. Kento Hashimoto tiene muy buen pase.
Timor también tiene buen pase, creo, porque tampoco se lo ha visto mucho. Silva tiene mucha llegada, o sea, al final son jugadores todos de un mismo perfil, pero con cosas distintas, ¿no? Uno tiene más llegada, otro tiene mejor pase, otro tiene más trabajo defensivo, por ejemplo, de Timor, otro tiene mejor conducción. Es un centro del campo muy bien construido, muy bien hecho. Y luego Tomeo, que está ahí haciendo muy bien su trabajo y aprendiendo de todos ellos, o sea, está muy bien planteado ese centro del campo y espero que consigan mantenerlo ese bloque para el año que viene, porque si el año que viene sigue la Sociedad Deportiva Huesca con este bloque, con este funcionamiento de todas las piezas, puede hacer cosas muy chingonas el conjunto oscense. Pero también os digo, ¿por qué esperar al año que viene? ¿Por qué esperar al año que viene? Si puede subir ya la Sociedad Deportiva Huesca, está jugando muy bien, está muy sólida, está haciendo un cerrojo atrás increíble. ¿Por qué no empezar a soñar con que la Sociedad Deportiva Huesca suba este año? Que nos esperen, que decía al inicio. En fin, pasamos ya al top 3 y voy a quitar esta imagen, aunque me encanta la foto. Quiero que veáis mi cara bien. Hay que hablar del top 3 y el primero salía en la foto, era protagonista en la foto, abrazaba al portero y es Kento Hashimoto. Qué descubrimiento. No sé a quién se le ocurrió este fichaje, pero me parece un fichaje increíble. Es espectacular cómo está rindiendo, cómo trabaja, cómo suda, cómo lucha, cómo corre, cómo pone en ventaja a compañeros, que creó una ocasión clarísima para Marc Mateu. Con muy buen pase, que ya no sé qué quería decir primero, si buen o muy. Un muy buen pase. Marc Mateu la falló, pero bueno, ahí estaba Kento para hacerla, para crearla, para cocinarla, ¿no? Vamos a decir. Estuvo muy bien el bueno de Kento Hashimoto, me gustó muchísimo, me viene gustando mucho en los últimos partidos, está en un nivel muy bueno y bueno, yo no contaba para nada con él, yo pensaba que iba a ser un jugador de rotación, que quizás sería el tercer o cuarto centrocampista, yo veía por delante a Oscar Silva, veía por delante a Timor, a Cristian Salvador, incluso los veía ahí a los dos. Así que me alegro muchísimo por el nipón, que está jugando un fútbol muy bueno y bueno, a lo que le pide Carcedo, que ayuda muchísimo en defensa, que da buena salida de balón, que gana duelos, que lo hace muy bien en general. El segundo en este top 3, bueno, para mí es Marc Mateu. O sea, es increíble el peligro que genera balón parado, es increíble cómo se mueve, es increíble los duelos que gana, es increíble cómo corre, cómo lucha. Es una barbaridad y es un día más en la oficina para Marc Mateu, que bueno, que está pues haciéndolo muy bien. Y la verdad es que ahí lo tenéis. Ahí tenéis a Marc Mateu. Increíble. Además con el logo de Deporte Aragonés tapándole un poquito. Ya hablaremos luego de eso, Manem. Increíble Marc Mateu. La verdad es que, vamos, espectacular el nivel que está dando. Y me muevo un poco porque tengo el culo ya plano de estar en esta silla. Oh, madre mía. En realidad he empezado el directo como a -20. Ahora llevo ya más de una hora sentado aquí sin moverme, que no me había movido todavía. Y ya me duele el culo. Pero claro, como he tenido esos problemas de audio, pues ha habido un trozo que va a un sitio y otro trozo que no he hecho un directo, ¿no? Porque he estado 10 o 15 minutos sin directo, sin emitir. En fin. Buenísimo el partido de Manem. O sea, me encantó. Y la verdad es que, bueno, yo flipo con el partido que hace el bueno de Marc Mateu. En fin, buenísimos los partidos de Marc Mateu y también son buenísimos los partidos de Andrés Fernández. Qué paradón que hizo al remate de Alex Forés. Hizo un remate buenísimo. Hizo un paradón, un vuelo sin motor, que se suele decir increíble. Cómo estiró la mano a la escuadra. Pero es que luego también estaba siempre muy bien colocado, hacía buenas paradas. No tenía que hacer ya paradas de ir al suelo o de hacer una gran estirada, pero estaba bien colocado, bloqueaba el balón, que eso es importantísimo, no dar una segunda opción. Bloqueaba el balón, lanzaba a sus compañeros al ataque cuando tenía que hacerlo rápido o cuando lo tenía que hacer más lento, lo hacía más lento. O sea, medía muy bien el tiempo, lo hacía muy bien, estuvo muy bien Andrés Fernández, me gustó muchísimo. El Huesca en general me gustó mucho, pero bueno, Kento Hashimoto, Marc Mateu y Andrés Fernández son ese top 3 que, vamos, ha estado increíble, hizo un muy buen partido y vienen rindiendo los tres a un nivel brutal. Y ahora hay que hablar de un jugador también que estuvo a un nivel bastante bueno en el equipo rival. No es otro que Alex Forés, que he hablado de él. Ese remate que tuvo, madre mía, que remate, es muy bueno. Y habría sido un golazo increíble.
También tuvo una ocasión en la que remató de chilena o intentó una chilena que estuvo bastante bien, el bueno de Alex. Y fue muy, muy peligroso. O sea, estuvo bastante peligroso. Tuvo un momento ahí de cuando ya el Huesca iba 1-0, estaba más recogido y tal. En la segunda parte, hacia el minuto 50, entre el 50 y el 70, estuvo muy activo, muy peligroso, muy bien. Me gustó muchísimo, muchísimo ese chico. La verdad que me encantó. Y antes de pasar a hablar del Real Zaragoza ya por último, de ese partido contra el Alavés, tengo que decir que hay una cosa que no me gusta nada de la Sociedad Deportiva Huesca y es los delanteros. Creo que Carrillo está dando un buen nivel, está haciendo lo que le pide el Huesca, que es ganar balones por alto, bajarla, atacar un poco el espacio cuando puede, imponerse por alto sobre todo, eso es lo que más le pide. Pero Scriche, Kanté, incluso Carlos Kevin, aunque ahora no juega nada, no están dando el nivel. No están dando el nivel de la Sociedad Deportiva Huesca ni al nivel que les esperábamos. Screech está bastante flojo, espero que recupere su mejor versión pronto porque también está un poco a medio gas. Y yo de Kanté esperaba muchísimo más, pero muchísimo más. Me está decepcionando un poco, la verdad, el bueno de Kanté. Y Juan Carlos Real, pues bueno, lleva ya un par de partidos bastante flojos. Yo no creo que podría ser momento de entrada para Carlos Kevin o para Scriche. Creo que uno de los dos debería ser titular junto a Carrillo, así que bueno, veremos qué decisión toma el bueno de Cuco Ciganda, que bueno, seguro que toma la decisión acertada. Y ya pasamos a hablar del Real Zaragoza, y para hablar del Real Zaragoza, pues bueno, por supuesto que hay que pasar a poner su transición. A ver qué os parece. Bien, esa es la del Huesca. Yo quiero esta. Esa es la del Real Zaragoza. Y ya que estamos, vamos a poner musicote. Y estaba silenciado, maravilloso. En fin, ¡ay! Qué coñazo esto de silenciarse, poner música. Son muchos botones, muchas cosas. Se me queda corto el Stream Deck, tengo que buscar uno más grande todavía. En fin. Como comentaba, pues que Torrecilla tenía que haber sido destituido bastante antes. Para mi gusto, ya en verano lo deberíamos de haber destituido. No había hecho ningún mérito para estar en el organigrama del Real Zaragoza, iba a decir en la plantilla. Y bueno, si no confiaba tampoco mucho en él Raúl Sanllehy, aunque parece que sí, pues, y tampoco tenían un director deportivo en cartera o alguien de su confianza para entrar,
oye, pues que Raúl Sanllehy hubiese hecho los fichajes, porque para los fichajes que hemos hecho vienen todos de sinergias menos Gabriel Fuentes, o sea... En fin, y Dani Rebollo, que tampoco es que haya sido un fichaje brutal. En fin. Pasamos ahora ya a ver este vídeo maravilloso que tengo para vosotros jugadores. Eso es lo que diría yo creo de Torrecilla cuando estaban siendo despedidos. Así que bueno, pues nada, eso es lo que yo creo que iban diciendo cuando salían de las oficinas del Real Zaragoza. Y hablando del Real Zaragoza, pues hay que ver una cosica que no es del gusto de los que seguimos a Zaragoza, como es esta cosa. Esta tabla clasificatoria que la he sacado, pues creo que esta tarde la sacaré esta captura. Ahí está, el Huesca a punto de playoff, a puntito de caramelo, ahí bien cerca de los puestos nobles, séptimo. Muy buen momento de los del Cuco Ciganda a solo un punto. No, a un punto no. Sí, a solo un punto. A solo un punto. Del playoff. En fin. Muy buena situación del Huesca. No tan buena la del Real Zaragoza, que lo veis ahí abajo del todo. 16º. 16. En fin, de 22. Creo que el siguiente rival es el Málaga, si no me equivoco. Que además lo tengo aquí para después. Sí, Málaga. Es el momento de ganar, porque el Málaga viene muy mal. El Málaga creo que viene de perder incluso contra el Sporting de Gijón. El Real Zaragoza, que no está en un buen momento, está en un muy mal momento. Necesita salir de esa dinámica cuanto antes. Veremos qué entrenador se trae, veremos si se trae pronto, porque lo necesitamos pronto. Así que, en fin, a ver cómo funciona el Real Zaragoza del nuevo técnico y del nuevo director deportivo, que veremos quién es. Ojalá. Lalo no me importaría que viniera, ¿eh? Lalo me gustaría que volviera, de hecho. Así que bueno. En fin, el titular del partido, del Real Zaragoza, pues lo vais a ver en esta imagen, porque es una imagen maravillosa que he preparado para todos vosotros, y es la siguiente. Ahí está. El bueno de papá, el bueno de Julio Iglesias, que nos dice que lo sabemos. Y lo sabes. Y lo que sabemos es que el Real Zaragoza no iba a ganar contra 10. Vamos, ni de coña. Y lo sabes. O sea, estaba cantado que el Real Zaragoza no iba a ganar. Estaba cantadísimo. Yo lo tenía bastante claro y me daba bastante pena. Me dio un poco bastante como de diferencia, vamos a decir, ¿no? Dije, bueno, pues ya está. Pues ellos se quedan con 10, pero nos van a ganar igual. O sea, una sensación como de hartazgo, indiferencia, muy fea. Y se me está viendo muy feo. Así que voy a subir la iluminación. Ya no sé si se me ve bastante feo, pero bueno. No me está gustando cómo me está enfocando esta cámara. En fin, pues poco que decir. O sea, empezó muy espeso Zaragoza con balón. Circulación con ritmo muy bajo. Sobre todo en esa salida de balón era muy bajo. O sea, circular el balón de un lado al otro entre centrales y no hacíamos nada. Nadie se ofrecía. Poquísima movilidad por delante. Mollejo fue el más activo y fue de lo poco rescatable de esos momentos. Y Cristian estuvo a punto de liarla cuando salió de excursión fuera de su área por un balón y bueno, a presionar al delantero. Y luego, pues bueno, pues un juego bastante aburrido por ambas partes. O sea, el Alavés tampoco jugó a nada. Jugó bastante sobrio, pero aún así tenía peligro. O sea, por bandas nos desbordó varias veces con Jason, con Luis Rioja, así iba a decir Corpas. Es que no los separo, van juntos. Para mí, Luis Rioja y Corpas son la misma persona. En fin. Pero llegó esa expulsión de Benavidez, muy clara, la verdad, eso hay que decirlo. Y ahí el Real Zaragoza pues pasó a tener un poco más el control del fútbol, el control del partido, pero con pocas llegadas de nuevo. Y bueno, pues nos hicieron una contra en los últimos minutos con 3 centrales. Nos hicieron una contra imperdonable y que acabó en gol. Aunque por suerte pues era fuera de juego bastante claro, pero bueno. El Real Zaragoza que no sabe jugar ni con uno más, ni siquiera con uno más defendiendo, o sea, todo mal, en fin. El Real Zaragoza de nuevo regalando ocasiones, regalando juego a balón parado, regalando faltas, regalando tiempo, sobre todo regalando tiempo, porque hubo muchísimas interrupciones,
luego lo comentaremos, muchísimas. No se jugaba prácticamente nada. Jugábamos muy mal cuando teníamos el balón, pero fatal. O sea, el Real Zaragoza estuvo muy, muy mal. Y a cada cerdo no se le caía la cara de vergüenza de ver lo que estaba haciendo su equipo y decir, oye, llega el descanso, vamos a cambiar, vamos a meter cosas nuevas, vamos a quitar un central, vamos a jugar más al ataque. No. Mantenemos la línea de 5, mantenemos todo igual, mantenemos a Mollejo media punteando ahí. En fin, mantenemos un equipo que no sé qué teníamos que mantener, la verdad. Y luego ya pues llegó ese momento que todos sabíamos que iba a llegar, y es que el Alavés nos metió un golazo increíble en una falta que, bueno, esa era una faltita, la verdad, era poco pitable, pero se pitó. Y el Real Zaragoza, pues bueno, se vio por detrás en el marcador y se vio ya acelerado, se vio con prisa, se vio con ganas de meter el segundo gol antes que el primero, y no sabíamos ni meter el primero, así de claro, porque no sabemos qué espacios hay que atacar, no sabemos cuándo centrar, no sabemos cómo centrar, no sabemos dónde centrar, no sabemos dónde tenemos que ir cuando hay un centro, si somos los delanteros. O sea, no se movía la gente donde iba el balón o donde tenía que ir el balón. Así que terrible, o sea, poníamos centros al área y nadie se le ocurría atacar el primer palo. En fin, la verdad es que terrible. Y un Real Zaragoza que cometió muchísimas faltas y muchísimas pérdidas de tiempo. Y eso que nos dice, pues es que es un equipo con pocas o ninguna tabla. En fin, voy a quitar ya a Julio Iglesias ahí porque si lo dejo un poco más igual me embaraza. Así que, bueno, vamos a pasar ya a ver a mi jeto. Oye, que no quería poner a Julio, hombre. Ya vale. Ya está. Creo que además ese botón, esos dos botones creo que no los voy a volver a usar. Así que, en fin. Pasamos a hablar de las claves. La primera clave, si antes hablábamos de espiral positiva en cuanto al Arsenal, por ejemplo, vamos a hablar de espiral negativa en el caso del Real Zaragoza, porque está en un momento en el que todo le sale mal. Todo lo que puede salir mal, se le sale mal. Todo lo que puede hacer mal, lo hace mal. Y todo lo que puede hacer bien el rival, lo hace bien. Es un momento muy, muy, muy chungo en el que jugamos mal, no nos encontramos bien, decidimos mal, estamos mal posicionados, todo mal, todo se hace mal. En fin, ya sabes que si, yo qué sé, si te deja la novia, pues comes mal porque estás triste, duermes mal, comes mal, es una espiral de vicio, de estar mal, bueno, en fin, de estar en un momento que no estás nada bien. Y esa espiral negativa pues sigue arrastrando al Real Zaragoza, es un agujero negro, ¿no? Nos está engullendo cada vez más. Pero, en cuanto a cuestiones tácticas, pues yo solo quiero comentar una cosa, y es que qué bien le hace a Fuentes, a Gabriel Fuentes, jugar con 5 atrás. O sea, se ve muy bien. Nos da salida de balón muy limpia cuando salimos por banda izquierda. Se entiende muy bien y además se le mueven muy bien los compañeros, porque tanto Bada como Simeone como Grau sabían que cuando recibía Fuentes había que darle un desmarque de ruptura hacia línea de fondo. Y lo hacían. Lo hacía el que estuviese por allí. Si le pillaba Bada, era Bada. Si le pillaba Simeone, era Simeone. Cualquiera. Así que, bueno, me alegro porque vemos que esa fase de juego la dominábamos bien. Y ahora se está parando un poco el directo, pero creo que ya se ha estabilizado, eso es. Y bueno, pues eso es lo único positivo que destaco. Ganábamos muchísimo jugando con Fuentes de carrilero. No le pedimos tanto en defensa, y cuando hacía cosas en defensa las hacía bien. No estaba muy superado por Jason tampoco, aunque le puso en aprietos, hay que decirlo. Y pues por izquierda siempre es una salida de balón limpia. Y es un jugador, ahora mismo, técnicamente, en cuanto a calidad, con el balón en los pies, es el mejor jugador del Real Zaragoza. Y eso es muy mala noticia, muy mala noticia. O sea, él y Bermejo son los mejores con el balón en los pies ahora mismo. Eugeni debería ser el mejor, pero no lo está siendo. Así que, bueno, pues oye, está siendo de Fuentes. O sea, al final es Fuentes el mejor del equipo. O sea, eso... En fin, es terrible que hablemos de que el mejor es el lateral izquierdo, la verdad. En cuanto a tener el balón, o sea, en tener el balón en los pies. Y la tercera clave, pues es otra clave que ya he comentado antes y que voy a aprovechar para dar un traguito de agua. Y no es otra que las faltas. Hoy no vamos a Sofascore porque, aparte de que tenía muchas cosas y ya tampoco tenía muchos datos que comentar de los partidos, hay que hablar de que cometimos 12 faltas en la segunda parte y 3 en la primera. 12 faltas en la segunda parte ante un equipo que está con uno menos.
Y el que hace faltas eres tú. O sea, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Pero es que además hacíamos faltas muy tontas. Muy tontas. Caíamos siempre en la trampa, en hacer faltas cuando no tocaba, en desesperarnos y hacer una falta. Chicos, de verdad, hay que tener más tablas. Hay que saber que aunque nos hagan una contra, pues oye, es que el rival lo que peor le va a venir es hacernos una contra y encontrarse que tiene 5 tíos en el área rival y el resto están en su propio campo. Y que están con uno menos. O que están dispersos. O sea, de verdad, muy desesperante el Zaragoza. Muy desesperante. Empecé a ver el partido, la segunda parte, y era falta. Me pongo a cenar y lo escucho por la radio y lo tengo en Movistar mientras viéndolo en el móvil. Y era todo el rato falta de Zaragoza, falta de Lluís López, falta de Pape, falta de Larrazábal. Horrible, de verdad, horrible. En fin. Y además, aparte de las faltas, hay que hablar de los cambios. Porque una vez más, Carcedo lo consiguió su reto, que era empeorar al equipo con cada cambio. Cada cambio que hacía Carcedo, el equipo se iba a la mierda, el equipo iba a peor. No quitamos la línea de 3 hasta el minuto 65. 65. La expulsión fue en el 35, 40. Es acojonante. Tienes que llegar al descanso y tienes que decir, mira, Lluís López, fuera. Que además contra el Eibar ya lo hizo muy mal, ya hablaremos de Lluís López luego, porque está en el top 3, por supuesto, y para bien no va a estar. Así que quitas a Lluís López o quitas a Yair, o quitas a quien sea, menos a Francés, por supuesto, que es el defensa que nos vale. Quitas a uno de los centrales, pones a Eugeni, o pones a Pape, y tiras a Simeone un poco más a la banda o un poco más atrás. Y quitas esa línea de 3, que no tenía ningún sentido tener línea de 3 contra un equipo en inferioridad, contra un equipo a la defensiva y contra un equipo con un delantero. En fin, de verdad, me desesperaban los cambios de Carcedo, la verdad es que fueron horribles. Y ya que estábamos con ese top 3, pues hablamos del top 3 y empezamos con uno que está en el top 3 pero para mal, y no es otro que Lluís López. 4 de las 15 faltas son de Lluís López. 4 de las 15 faltas. Es acojonante. Acojonante. Jugó fatal. Fatal. Siempre cayó en la trampa de los delanteros. Siempre haciendo faltas tontas, faltas innecesarias con el delantero de espaldas, con nada que ganar. Y él le hacía falta. De verdad. Terrible. Y Carcedo debió haberlo visto, porque el día del Eibar hizo lo mismo Lluís López. Contra un equipo con uno menos, hizo lo mismo Lluís López. Caía y caía y caía en la trampa. De verdad. Ya vale. Ya vale. Y ese cambio tenía que haber en el descanso, como comentaba. En fin. Otro que tenía que haber entrado en el descanso, Eugeni. Pero la verdad es que para mal. O sea, está en el top 3, pero es que está para mal. Es un auténtico fraude su temporada. Está jugando fatal. Está totalmente fuera de forma. Es el jugador que se supone que tiene más calidad y no la demuestra. No la demuestra. No pone un centro bueno. O sea, no pone un centro bueno. Los pone todos fatal. No se ve por ninguna parte el jugador que fue la temporada pasada. Desde el 18 de junio de 2020 no juega un partido completo Eugeni. 18 de junio de 2020. Han pasado más de 2 años. Más de 2 años. Febrero de 2020 fue el último mes en el que sumó más de 2 partidos, jugando al menos 75 minutos en cada uno. Por favor, es que son datos terribles. Son datos terribles los de Eugeni. En ese aspecto. Es increíble. Es increíble. Y ya por último, en el top 3, Francés. Lo único rescatable, lo único bueno. Salvó un gol, estuvo bien en los duelos y ya está. Poco más que decir. Valiente cuando tenía que serlo y terminó jugada cuando tenía que terminarla. Bien Francés, ya está. Lo único positivo. Y para lo quiero en mi equipo, pues mira, del Alavés no me gustó prácticamente nadie, pero bueno, yo destaco a Jason, que metió un golazo espectacular, que además es un extremo con desborde, cosa que nuestros extremos no tienen ni Larrazábal y tampoco lo tiene Puche. Así que bueno, o al menos no lo han mostrado de momento. Así que bueno, terminamos ya el directo porque ya se me va a apagar el ordenador, ya me está pidiendo auxilio, está con el ahorro de batería. Aunque bueno, tiene para 15 minutos, vamos sobraos. En fin, he pasado un poco de puntillas por esas claves y ese top 3 porque de verdad es que me enervo mucho cuando hablo de Zaragoza, me da mucha vergüenza, la verdad, mucha tristeza hablar del Zaragoza en estos términos y sobre todo pues de jugadores como Eugeni, que esperábamos mucho más de él. La verdad es que es terrible y terrible ver cómo un entrenador comete los mismos errores todo el tiempo y no corrige, en fin.
y esa incapacidad total de cambiar algo del partido, de cambiar algo, tío. O sea, no solo pieza por pieza, que ya eso lo sabemos hacer todos, el cambiar a un medio centro defensivo para meter a otro. O sea, lo que tienes que hacer es cambiar el partido, empezar a atacar de otra forma, buscar otros espacios. Joder, tío, eres entrenador de fútbol lo que eres. Así de claro, así de claro. Terrible, en fin. Y ya por último, os doy información. No me ha dado tiempo a preparar los resultados de la jornada, es una lástima. Solo quiero decir, Casademón femenino, brutal el partido de esta mañana, increíble, ganando al líder. Hoy los aficionados del Casademón en general están, vamos, desnudos, porque el femenino gana al Girona, que es el equipo con el que pugnaba por ser líder, y el Casademón Zaragoza ganaba al Madrid, el masculino. Así que vamos, los fans del Casademón están, vamos, desnudos completamente. No tengo resultados, solo tengo ese. Y os digo también, pues los próximos partidos. Hay una semana ahora de parón de liga, que no viene nada mal, para jugar la Copa del Rey. El Fuentes, un club, ya sabéis, vamos, hizo una gesta brutal. Se ha metido en esta fase de la Copa del Rey, 16avos creo que es. O de 32avos creo que será. Y recibe a los Osasuna en... no sé dónde lo recibe, la verdad. Creo que en su campo. Pero bueno, lo tengo que mirar. No me he informado mucho, la verdad, esto lo he hecho muy rápido, ya os digo, si no he puesto los resultados, imaginaos lo rápido que he hecho esto. Sábado 12 de noviembre a las 4 de la tarde, Fuentes Osasuna. El Real Zaragoza y el Huesca juegan el domingo, los dos juegan a las 12 de la mañana. El Real Zaragoza juega ante el Club Deportivo Diocesano, que es del grupo 5 de Segunda Federación y juega en su estadio, o en su campo, mejor dicho. Y el Huesca pues juega también a la misma hora contra el Torremolinos del grupo 4 de Segunda Federación. Así que bueno, pues unos días de Copa que tendremos ahí en ese fin de semana. Y además tendremos otros dos partidos más de Copa del Rey de fútbol. El Teruel, que juega el domingo 13 a las 4:30, recibe a la Unión Deportiva Las Palmas, así que cuidado con el conjunto canario. Y el Utebo, que recibe a las 6 de la tarde al Mérida del grupo 1 de Primera Federación. Y ya por último os doy una mala noticia. No habrá directo esta semana, ¿vale? No habrá más directos. Es posible, pero no me comprometo a ello, que el miércoles haya un directo por la tarde-noche, pero no os lo prometo, ¿vale? Solo os lo digo que es posible. Veremos cómo llego. Y la próxima semana, pues no habrá directo. No habrá directo porque no hay Copa y yo estoy fuera. Y además llego el próximo miércoles, el miércoles 16, creo que llego a España, a Zaragoza, porque me voy al extranjero. Así que entonces haremos algún directo. Seguramente el miércoles haga algo. Ya os avisaré y ya veremos qué hacemos. Y con eso terminamos. Pero termino... Madre mía, que me estoy ya quedando sin voz. Tengo que terminar ya. Yo sin voz, el ordenador sin batería, vosotros sin paciencia y sin tiempo. Hablamos de los partidos que les vienen a los equipos aragoneses, a los tres grandes. El Betis, Casademón Zaragoza, sábado 19 de noviembre a las 6 de la tarde. Ese será el próximo compromiso del conjunto rojillo. Veremos qué nivel da el bueno de Porfirio Fisac en ese encuentro. Y de Liga Smartbank tendremos un Tenerife-Huesca el mismo sábado 19 de noviembre a las 6:30. Y Real Zaragoza-Málaga el mismo sábado 19 de noviembre a las 9 de la noche. Así que lo más probable es que el domingo 20 haya directo. Eso es así de claro, porque si todos juegan el sábado, pues el domingo haremos directo. Y el lunes pues haremos otro directo. Así que perfecto, ya veremos. Prepararemos ese calendario. Y bueno, eso ya es cuestión para que lo vea el Diego del futuro. Con eso terminamos el directo de hoy. Espero que lo hayáis pasado muy bien. No te he dado hoy las hojas porque no me apetece recogerlas. En fin, dejo la nariz de payaso porque payaso fue Torrecilla ahí tirada. Nos vemos en el siguiente directo, que tardaré, pues bueno, al menos una semana en volver aquí, creo. Aunque ya sabéis que el miércoles es posible que vuelva, pero no os lo prometo. Y me voy a cenar porque tengo muchísima hambre. Así que nos vemos en el siguiente directo. Chicos, sed felices.